qué es importante tener los primeros 2 capítulos? Marcelo ha estado hablando en estos domingos pasados acerca de los 2 primeros capítulos de Génesis antes de entrar en el tercero. No sé si han tenido oportunidad de escuchar lo que se ha venido hablando. Si no, les animo a que puedan hacerse amigos de la página de la iglesia y puedan suscribirse ahí y pedir que les llegue por email a sus casillas lo que venimos hablando, más que nada porque vamos construyendo conceptualmente sobre la base de lo dicho antes, ¿no? Y está bueno como ayuda a memoria poder escucharlo en caso de no estar. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta estos 2 primeros capítulos de Génesis? En primer lugar, porque nosotros, por ahí no sé si te acordás cuál fue tu primera aproximación a la Biblia, ¿no? A entender el mensaje de Jesús. ¿A dónde fuiste? Cuando te recomendaron, capaz que naciste ya en un hogar cristiano, pero si no, ¿a dónde fuiste por primera vez? ¿No fueron a los evangelios, tal vez? ¿No? Casi que el evangelio, claro, el primer escrito que se le recomienda a una persona es leer el evangelio de Juan, que para mí es uno de los evangelios en realidad más complejos, pero de alguna manera, por lo lindo de algunas historias y sobre todo los nombres que se le va dando a Jesús a lo largo del relato, como pan de vida, como puerta, camino, como resurrección, todas estas figuras acerca de Jesús sí son bastante comprensibles o de alguna manera fáciles de vincular a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero normalmente arrancamos entonces la historia acerca de lo que Dios hace, de lo que Él viene a hacer en nuestra vida, de lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana por los evangelios, por ejemplo, o algún otro escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Y cometemos un gravísimo error, como que quien empezara una historia a partir del capítulo 10, ¿no? De un libro, y no a partir del capítulo 1. Lo más probable es que arranque y vaya agarrando algo de lo que está sucediendo y tenga valor en sí mismo ese capítulo, pero muy probablemente lo saque del contexto más amplio de toda la Escritura. Y las respuestas, los interrogantes a los cuales ese capítulo está buscando responder, los personajes que aparecen ahí, serán a veces no entendidos en toda la profundidad que deberían ser entendidos o aún mal entendidos porque la historia no se comenzó a entender desde sus primeros capítulos, ¿no? Del inicio de todas las cosas. No podemos entender ni el carácter de Dios, ni los propósitos de Dios revelados, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ni qué es la vida cristiana, ni en qué consiste la misión de la iglesia, ni en qué consiste el evangelio mismo, cuál es su alcance, es decir, hasta dónde, cuáles son sus implicancias, los efectos de lo que se llama la buena noticia o el evangelio en el Nuevo Testamento. Si no entendemos estos primeros 2 capítulos de Génesis, más, seguramente vamos a caer en reduccionismos de lo que es la vida cristiana, lo que es el evangelio, lo que es la misión cristiana. Mucho de la iglesia hoy practica una idea del evangelio y de la misión cristiana que tiene que ver con esto, ¿no? Con que tu alma sea salva, tus pecados sean perdonados, seas reconciliado con Dios y te prepares para ir al cielo, ya sea que mueras, vayas vos al encuentro de Dios o Jesús venga a buscarte, ¿no? Y básicamente esto es, en el mientras tanto, apartémonos de todo lo malo, cuanto menos tengamos que ver con este mundo de maldad, mejor, ¿está bien? Creemos una subcultura dentro de las paredes de los templos y aguantemos, y que el Señor nos dé, aguantemos hasta que Él venga, hasta que pase este mundo depravado que va a ser prendido fuego, ¿no? Son estas las ideas, y eso es mucho fruto, en buena parte, de haber sacado los evangelios y haberlo introducido en otra narrativa, ¿no? Y no dejarlos en la narrativa más amplia de toda la Escritura. Entonces estos primeros 2 capítulos son absolutamente fundamentales en las ideas que nosotros sostenemos acerca de quién Dios es, de cuáles son sus propósitos, de qué vino Cristo a hacer, de en qué consiste entonces la buena noticia que deriva de lo que Cristo vino a hacer, de qué se trata la vida cristiana, cuál es nuestra participación de misión en esa vida cristiana. Si hemos de entender estas cosas en términos profundamente bíblicos, no podemos ignorar estos 2 primeros capítulos. René Padilla dijo en uno de sus libros acerca de ensayos del reino de Dios y la iglesia, que es una herejía separar al Dios creador del Dios salvador. No podemos entender a estos dos
como si fueran dos, ¿no? O sea, en todo caso, el Dios Salvador siempre es en referencia primero a su obra creadora, ¿no? Por otro lado, no podemos entender la catástrofe del pecado del hombre, cuán absolutamente contradictorio es el pecado frente a la bondad, generosidad, sabiduría de Dios. Cuán devastadores son sus efectos si no entendemos la perfección de lo que Dios había creado, la vida, la abundancia, el orden, la belleza, la intimidad, el privilegio, ¿no? La posición de privilegio en la cual el ser humano es puesto. Si no entendemos esto, no podemos entender cuán grande es la afrenta del pecado, cuán contradictorio es, ¿no? Es una escupida en la mano generosa de Dios, ¿no? Es totalmente incoherente. No le tratemos de encontrar lógica al pecado humano desde su mismo inicio al de hoy, porque es incoherente por donde uno lo mire, ¿no? No podemos entender, a veces hablamos del pecado y sobre todo ahora hablar de pecado casi uno tiene que pedir disculpas, ¿no? Hablemos de dificultades, debilidades que tenemos, ¿no? Pero no podemos decir, esto es pecado, esto en tu vida es pecado. Pará, me estás ofendiendo, ¿quién te cree que sos? Para decirme que yo estoy pecando, que no vengas a imponerme categorías religiosas. Son debilidades o es parte de las cosas con las que luchamos todos los seres humanos, ¿no? Claro, si la medida frente a la cual analizo mi conducta tiene que ver con, en todo caso, los parámetros de la conducta de otros, de la ética de otros, de la moral de otros, a veces encontraré razones para el orgullo, a veces para algún problema de conciencia. Pero en todo caso es parte ¿no? del folclore de la vida, de nuestra humanidad. Cuando comparo lo que hizo Adán y lo que hacemos nosotros, reiteramos una y otra vez, pecando el mismo pecado hoy, frente al estándar de la manifestación de la bondad, de la belleza, del orden, del propósito que Dios le dio a todas las cosas y especialmente al ser humano en relación con Él, entonces uno dice, es gravísimo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. Incomprensible, contradictorio. Y en la medida que entendamos la profundidad, la complejidad, el scope, ¿no? Le dicen en inglés, el alcance y los efectos devastadores, entenderemos entonces cuán maravillosa es la ingeniería que Dios a lo largo de los siglos y especialmente en Cristo ha montado para dar respuesta y para restaurar todas las cosas. Frente a la tiniebla, al caos de Génesis 3, ¿no? En relación a Génesis 1 y 2, brilla la gracia de Dios. Entonces, es fundamental, perdonen estos minutos que estoy tomando, me dice, si estás tomando estos minutos para recién introducirnos al texto, ¿qué va a pasar cuando...? Pero digo, es fundamental que entendamos estos primeros 3 capítulos porque todo el resto de la Escritura se entiende a partir de esto. Toma fuerza a partir de esto. Cuando escuchamos a Jesús diciendo que Él es la resurrección y la vida, en el marco entonces del Génesis 3, de repente tiene otra luz, ¿no? Porque lo que vemos es la muerte operando en sus formas más diversas, ¿no? Y dramáticas. Escuchamos a Jesús diciendo que Él es la resurrección. Por eso se necesita resurrección. Cuando hablamos de nuestra misión como iglesia, no podemos simplemente entenderla como rescatar a las personas para que sus pecados sean perdonados y se encierren con nosotros en la iglesia, cuando en realidad todo el propósito divino tiene que ver, como vamos a ver en mayor detalle, con la restauración de todas las cosas, y no solamente del ser humano en todas sus dimensiones y relaciones, pero del mismo cosmos, la creación,
el cosmos entero que ha sido afectado por la entrada del mal. Por eso es tan importante. Y por último, creo que tiene que ver con esta cuestión del diagnóstico, ¿no? Decíamos, nos chocamos a diarios con los efectos del mal. Nadie va a negar, y en un sentido no hace falta elaborar tanto acerca de esto, porque lo enfrentamos todos los días, operando en nuestras relaciones interpersonales, operando en la salud, ¿no? Todo el tiempo estamos rodeados o afectados por personas que se enferman, algunas de no tanta gravedad, otras sí, ¿no? Compartimos motivos de oración de personas que están padeciendo. En las finanzas vemos también el efecto del mal. En las instituciones, en los negocios, en las organizaciones de bien público, uno ve cómo esas iniciativas tan bien intencionadas terminan siendo a veces corrompidas por intereses personales, ¿no? Por luchas de poder. En la naturaleza misma, que parece estar en constante contradicción con el ser humano, ¿no? Azotándolo por momentos, dejándote perplejo por su belleza, ¿no? Por su poder, y por otros, ¿no? Hundido, destruido, desposeído de todo lo que tenías, ¿no? Y entonces emerge la pregunta, ¿qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el ser humano con tanto potencial para el bien, que uno a veces mira y dice, wow, y aplaudimos por su despliegue de talento, tanto potencial para el horror, para el mal, para la muerte, para destruir lo que ha construido, ¿no? ¿Qué está mal? ¿O siempre estuvo mal? Y junto con la pregunta del diagnóstico, han venido a lo largo de los siglos una y otra vez las prescripciones, ¿no? Las recetas para las soluciones. Marx intentó hacerlo desde su perspectiva de análisis, interpretó la realidad como la lucha entre clases, desigualdad económica, y prescribió su receta a partir de esa realidad. Bueno, ustedes lo han estudiado seguramente. Darwin entendió la realidad desde un paradigma más naturalista, desde la lucha entre las especies más fuertes y menos fuertes, y bueno, y de ahí todo el análisis. Él definió el mal en sus propios términos, no prescribió soluciones, pero digamos hizo por lo menos un análisis y mucho daño a tantos en esto, con su ideología. Los filósofos positivistas hicieron lo suyo también en términos de describir y de plantear ciertas propuestas de solución a la realidad. Pero veamos cómo es que la Biblia diagnostica, ¿no? Y dice, detrás de todo mal, no importa cuál sea hoy su manifestación, su nombre o apellido, detrás de todo mal hay un mal raíz, hay un mal primero, un mal esencial, que es el gran diagnóstico al cual tenemos que arribar todos. Y desde ahí entender qué es lo que Dios ha prescrito como solución. Cómo esto nos invita, nos afecta a nosotros y nos llama también a participar. Entonces saquemos algunas, hay mucho más, no sé si Marcelo vas a dedicar un domingo más a este texto, pero creo que sí. Hay tantas maneras de abordarlo, ¿no? Pero algunas ideas que nos puedan desafiar y ayudarnos a pensar este texto. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado, así que le dijo a la mujer, así que Dios ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió.
En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. Este es el personaje siniestro que entra en acción ahí, que es ni más ni menos que el diablo. Y fíjense cuál es su estrategia allí, ¿no? Doble. En primer lugar, pone en cuestionamiento la palabra de Dios. Y aquí hay, como decíamos, ¿no? Entendiendo estos primeros capítulos uno puede entender mucho del resto de la narrativa bíblica, porque hay ciertos hilos transversales que empiezan a ser tejidos en el uso de ciertas palabras. La palabra de Dios, por ejemplo, que recorre toda la Escritura, pone en duda lo que Dios había dicho, ¿no? De hecho lo tuerce, dice, Dios les dijo, no coman de ningún fruto. ¿Qué había dicho Dios? Coman de todos, excepto de uno, ¿no? Y la mujer cuando cita a Dios, lo cita mal. Porque Dios no dijo en ningún momento que no lo toquen, ¿no? Así que hizo una paráfrasis ahí y dijo, bueno, Dios dijo que no comiéramos, ni siquiera afirma lo contrario a lo que el diablo le había dicho, que era, Dios dijo podíamos comer de todos, fue directamente a la prohibición, ¿no? Dios dijo no podemos comer de este y no lo toquen tampoco porque van a morir, ¿no? Hizo su agregado, pero es interesante que pone en duda la palabra de Dios. Y poniendo en duda, recuerden cómo Dios crea todas las cosas mediante ¿qué? Su palabra. La palabra de Dios es el vehículo creador y sustentador. Todas las cosas que Dios hace, en términos de creación, de lo que sea, lo hace mediante su palabra. Y es a través de su palabra que Dios revela su carácter y sus propósitos. Atenta contra la palabra, cuestiona el carácter bondadoso y justo de Dios. Básicamente está diciendo, Dios se ha mostrado como incapaz de ser soberano y sabio proveedor sobre todas las necesidades que ustedes tienen. Hay cosas que Dios no les ha dado. Dios no ha sido justo. Ustedes se merecen más. Dios les está privando de las mejores cosas de la vida. Atenta contra la palabra y con el carácter de Dios. ¿Qué es la segunda cosa que hace el diablo? Le plantea a la mujer que hay acceso a sabiduría, a poder, a recursos, a los que pueden acceder en independencia de la palabra de Dios, como decíamos, por medio de la cual Él crea, gobierna, imparte poder y sabiduría, establece lo que es bueno y lo que es malo. Se plantea todo un estilo de vida alternativo acá, es mucho más que el cuestionamiento sobre un fruto. Se cuestiona la palabra de Dios, se cuestiona el carácter justo y bondadoso de Dios y se plantea un estilo de vida alternativo donde Dios deja ya de ser el punto de referencia, la fuente de la moral, de lo bueno, de lo malo, la fuente de todo lo que necesito para la vida, para el sustento cotidiano de la vida y también para la relación con Él, donde Dios deja de ser fuente de toda razón y justicia, para establecerse alguna otra palabra o criterio, en este caso el de la serpiente o el del mismo ser humano, como el punto de partida o de referencia en la vida. Entonces, esto es lo que está tomando lugar en esta dinámica, en este diálogo un tanto no poético entre el diablo y la mujer. Este es el cuestionamiento del diablo. ¿Hay algo o alguien más que puede ser referencia de ustedes que les va a dar mejores resultados de los que les ha dado estar con Dios como centro de la vida? Fíjate, Dios tan bueno, tan grosso, les ocultó lo mejor. El acceso al conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿no? Se quita a Dios como el creador y sustentador y se atenta contra esa relación del ser humano en dependencia con Él, en la cual encuentran su verdadera identidad como imagen y como semejanza. Ahora, ¿cuál es el prerequisito? Esa confianza, saber Dios sabe, aun cuando haya cosas que me son inaccesibles, respeto la distancia creador-criatura, omnisciente y soliciente. Y está bien, confío en que Dios tendrá buenas y sabias razones para privarme de, ¿no?
Confío que si Dios me dice no a algo, ese no es un no de amor, ¿no? Es el límite del papá que le dice al hijo, no metas los dedos en el enchufe. No porque quiero privarte de una linda experiencia de la vida, ¿no? Quiero ahorrarte dolor. El diablo atenta contra eso y propone un camino alternativo. Ahora, Moisés, recuerden, le estaba hablando a la generación que salía de Egipto, ¿no? A ellos son la primera audiencia receptora de este texto. Y les ayuda a entender cuál era el verdadero problema de lo que era raíz aún de lo que les estaba aconteciendo a ellos mismos, que habían sufrido 400 años de esclavitud. Y es interesante todo lo que narra en cuanto al fruto apetecible a los ojos, codiciable, ¿no? Que era mucho de lo que ellos podían ver alrededor en Egipto, ¿no? En términos de el esplendor de ese imperio y la sencillez y precariedad de su fe. La gloria y el portento de los dioses en esas grandes estatuas y todo el ritual, todo el culto, ¿no? Toda la pompa que había alrededor del servicio y la adoración a esos dioses, y la sencillez y la no imagen, ¿no? La invisibilidad del Dios hebreo, que se revela y se da a conocer solamente mediante su palabra. Y luego, por supuesto, hay señales y prodigios allí, ¿no? Pero ese llamado al pueblo a confiar en Dios y no en lo apetecible a los ojos como fuente de todas las cosas. Entender, por otro lado, que lo que estaban viviendo en términos de esclavitud y esa necesaria búsqueda de identidad o de valor en ese entorno era, en todo caso, consecuencia de lo que ya habían vivido Adán y Eva, ¿no? Y una búsqueda inútil si no era en el Señor. Era fundamental para esa generación que confiaran en la bondad y sabiduría de Dios y se establecieran a sí mismos en gustosa dependencia de Él al obedecer su palabra. Palabra que habría de ser dada, ¿no? A 3 días de camino, para otra vez establecerse como el parámetro de lo bueno y de lo malo y el fundamento de toda la vida entera, ¿no? Revirtiendo las consecuencias de la entrada del mal. Donde se cuestiona la palabra y comienza un ciclo de caos, se llama al pueblo a confiar en la palabra de Dios y comenzar un ciclo de virtud en la vida, ¿no? De recuperar, de andar, de revertir el orden hacia el cual todo el cosmos, ¿no? Ahora gira, un orden de redención y no un orden de muerte y de desolación. Y dice, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andás o dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios aparece, ¿no? Esto parece tanto a las dinámicas de la familia a veces, ¿no? Uno deja las cosas en orden, estableció los parámetros, dijo esto no lo hagan, esto sí lo hagan. Llega uno todo el caos, llanto, lío, cosa rota. ¿Qué pasó? No dije claramente que... No, porque ella y él me... Vemos repetido esto de tantas maneras, pero Dios aparece confrontándolos con esa realidad, ¿no? Y llamándolos a asumir responsabilidad. Asumir responsabilidad no es a intentar, como vamos a ver, que después el ser humano intenta construir, intenta reparar por sus propios medios algo que definitivamente estaba mucho más allá de lo que podía reparar. Pero sí había un llamado a la confesión, ¿no? Y al arrepentimiento,
yo soy parte del problema. ¿Qué es la primera reacción del hombre? Y acá empieza el juego de las culpas en el que jugamos todos los días, ¿no? La mujer que vos me diste. O sea, el culpable sos vos y esta mujer. Yo no tengo nada que ver, yo soy el pobre víctima de mis circunstancias, ¿no? La mujer que dice, ya no quería, me imagino que no quería seguir sumando culpas a Dios, así que dice, no, el diablo maldito, ¿no? Y normalmente de nuestros problemas y de las cosas que se vienen alrededor, ¿quién tiene la culpa? Y la tiene Dios. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Si hay un Dios bondadoso y justo, ¿cómo puede ser que pasen tales y tales cosas? ¿La culpa es de Dios? ¿O la culpa siempre es de otros, ¿no? Que tienen poder y tienen recursos y no hacen lo que debieran o hacen el mal? Menos mía. Es el primer lugar donde entra el conflicto, en primer lugar, de uno con uno mismo, porque habla de estoy desnudo. Primera vez que la conciencia empieza a ejercer ese rol de mostrarte que no estás como debieras, ¿no? Primera vez. Vivía en un intuitivo hacer lo bueno, ¿no? Adán hasta este momento, igual que Eva, y aquí entra en conflicto con uno mismo, conflicto que experimentamos constantemente nosotros, ¿no? Aún aquel que no tiene una conciencia informada por la Biblia, por los valores de la Biblia, por la palabra de Dios, entra en conflicto con su propia conciencia, aun cuando va más allá de los parámetros de aquello que le fue enseñado, era bueno o malo. O como diría Pablo también, de la ley escrita en su corazón, ¿no? De esos parámetros universales que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Si no, Dios mío, ¿no? Si hemos hecho daño aún así en violación de nuestra propia conciencia, cuánto más grande hubiera sido el daño que hemos hecho si Dios no hubiera puesto fronteras, ¿no? A la conciencia y se hubiera dado testimonio a sí mismo de su existencia a través de la conciencia del hombre. Aquí claramente se ve ese primer conflicto, ¿no? Y después primer drama matrimonial. Y la rotura en la relación con Dios, ya se entra a jugar acusación, vergüenza, culpa. Habrían de acompañar las relaciones interpersonales de ahora en adelante. El miedo y la culpa comienzan a caracterizar la relación con Dios. Nunca les había pasado de esconderse de Dios. Primera vez que se esconde. Porque Él dice, tuve miedo, tuve vergüenza. Y también el intento del hombre, ¿qué es lo que hacen frente a esto? Es tan interesante, ¿no? Porque uno lo mira, claro, lo mira con cierta distancia, pero dice, ¿no hubiera sido mucho más fácil decir, Dios, ¿qué es? Diste todo esto y se construyeron, ¿no? Cuando dice una ropita con unas hojitas de higuera, ¿no? Es estupidez. Como si Dios no pudiera verte tal cual y sos. Como si tapara tu condición, ¿no? Y nos puede parecer una gran estupidez cuando lo miramos en el relato, pero es así nuestra estupidez. Nosotros hemos tapado nuestra condición con la religión o con la irreligión. Uno ve ¿qué es la religión sino el intento de tapar el mal humano a través de ritos, de expiar una conciencia culpable, a través de un sistema de buenas obras, con los cuales justificar el mal que he hecho y ocultar lo que hay adentro, ¿no? Y vemos a los seres humanos intentando, me encantó cómo lo puso. ¿Cómo se llamaba, Marcelo? Romanenghi, ¿no? Extraordinario. Unas hojas de higuera. Digamos, y tristemente las iglesias a veces somos los aguantaderos de gente que no asume su responsabilidad, su gran pecado delante de Dios y lo oculta con religiosidad, ¿no? Bueno, en algunos casos uno ve que hay personas que están buscando salvarse a través de otras cosas, de su profesión, de su dinero, ¿no? Otra vez estableciendo ese camino paralelo, como decíamos, a Dios y tratar de salvarse esa conciencia culpable a través del definirse a sí mismo o al sentido de la vida a partir de otras cosas.
Entonces dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldito seas entre las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces el cuadro acá, ¿no? Lo maravilloso del Shalom perfecto creado por Dios. La gravedad del pecado humano atentando contra la palabra de Dios, contra el carácter justo y bondadoso de Dios, eligiendo de cara su independencia total de Dios, confiando en otra palabra y estableciendo un sistema de vida paralelo en autonomía a Dios, cuya producción intelectual, moral, social y cultural estarían siempre sesgados y marcados por la presencia del mal, además de la del bien. Intentan repararlo no asumiendo responsabilidad, sino culpando aún a Dios y así jugando al juego de las culpas entre ellos, construyendo un camino alternativo como si fuera posible de tapar su condición de alguna manera. Y Dios entonces frente a esto dice, bueno, acá hay que poner las cosas en orden, ¿no? Justicia. Diablo vos. Pero en medio del justo juicio de Dios, que uno diría, ¿no? Y te pasa, seguro te pasa de montones de maneras. Como decir, alguien ha hecho lo que no correspondía, teniendo todo para hacer lo que sí correspondía. Y cuando se lo agarra, porque no viene de motus propio, a confesar lo que hizo mal, cuando encima se lo descubre, le echa la culpa a todo el mundo y no asume responsabilidad. ¿Qué empieza a elevar, no? ¿No? Uno empieza a levantar temperatura. ¿Y qué dice? No, indudablemente no estás buscando misericordia, no estás buscando gracia. Justicia. Mano dura con el impenitente. Y en medio del justo juicio de Dios, como a veces culpamos, ¿no?, a Dios de severo. Dice, fíjate, Dios acá maldice al hombre, maldice a la mujer, por eso los papas, maldice entró a repartir maldiciones para todos. En medio del justo juicio de Dios, hay una promesa tremenda que los teólogos la han definido como el protoevangelium, ¿no? Como esa primera entrega del evangelio en Génesis 3:15, cuando le dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia, o esa palabra en hebreo, la raíz puede ser aplicada en términos plurales o singulares, descendientes o descendiente, entre tu descendencia, su descendencia, la del diablo, la de la mujer, y tu descendencia, dice el diablo. O esa descendencia te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dos cosas. Uno, otra vez, otro hilo transversal, ¿no? La enemistad entre dos simientes. Uno puede recorrer toda la escritura y ver el desarrollo, la evolución de la simiente de la mujer y la simiente del diablo, ¿no? Siempre en oposición. Por ejemplo, ¿cómo entendemos el episodio posterior a esto, de Caín y Abel? ¿No? ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Primer homicidio que registra la Biblia. ¿Qué hizo Caín? ¿Recuerdan o no? Esta historia la conocemos todos, los lectores o no lectores de la Biblia más o menos. Caín mató a Abel, ¿recuerdan? Por celos, etcétera, por la ofrenda que le había entregado. Pero uno puede ver ahí claramente cómo la simiente del diablo, siempre marcada por la realidad de la muerte o del homicidio, atenta contra o está en enemistad en contra de la simiente de Dios. ¿Recuerdan que Jesús mismo hace referencia a esto cuando les dice en un momento, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque desean hacer o seguir los deseos de vuestro padre el diablo, que es asesino desde el principio? ¿No? Está él mismo volviendo a reafirmar esta división entre dos clases de seres humanos, y no nos gustan estas etiquetas. Nos gustaría creer que estamos en un lugar intermedio, o por ahí no soy ni hijo de Dios, pero no, a mí definitivamente no soy hijo del diablo, ¿no? Bueno, la Escritura, y no te pelees conmigo, la Biblia te pone en un lado o el otro. Dios mismo dijo, dos simientes de acá en adelante, la de los hijos de Dios y la de los hijos del diablo, y siempre va a haber conflicto, ¿no? Uno registra episodios como los de Moisés mismo. Esto debe haber
echó sonar todas las campanas en la generación que salía de Egipto. ¿Recuerdan cuando el mismo faraón manda matar a todos los menores de 2 años, intentando que ese propósito redentor de Dios que sería cumplido a través de la descendencia de los hijos de Dios, de la simiente, de la semilla de los hijos de Dios, de generación en generación, fuera cortado, ¿no? Pasó lo mismo con Jesús. El rey Herodes manda a matar a todos los menores de 2 años, para que ese propósito de Dios, ahora sí, que se cumpliría en plenitud a través de la simiente en Cristo, también fuera obstaculizado. Y qué lindo saber que somos o podemos ser parte de esa simiente también. Y en medio de ese contexto de 2 humanidades claramente distinguidas, una por su autonomía de Dios y por construir un sistema de vida y de moral y de producción cultural y de quehacer social en autonomía y independencia de Dios, creyendo en otra palabra, y otra que una y otra vez deberá renovar su confianza en la palabra de Dios, resistir a lo que es apetecible a los ojos, ¿no? Y afirmarse en ese carácter justo y bondadoso de Dios. En medio de este contexto hay una promesa dada y una esperanza dada en medio de tanto caos. ¿Cómo habría de venir la victoria sobre el mal, la solución a su problema? No con las higueritas construidas, sino con la esperanza y con la fe en la palabra depositada acerca de aquel que habría de venir y finalmente le pegaría un golpe en la cabeza, heriría en la cabeza a la serpiente. Y algunos dicen, los teólogos, que esto es referencia clara a la muerte de Jesús en la cruz, siendo herido en el calcañar, ¿no? Dice la Reina Valera 60, o en el talón, otras traducciones. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso ver la esperanza que Dios da en medio de esto. A la mujer le dijo, y ya termino, te aumentaré en gran manera los dolores. Bueno, básicamente aquí va mostrando el alcance del mal. Dios hace juicios justos sobre el dar a luz, algo que debería ser una de las experiencias más maravillosas, de hecho en muchos sentidos lo sigue siendo, pero cómo iba a estar ceñida de dolor. Al hombre en sus labores en ese tiempo, bueno, el hombre era quien salía, ¿no? Como sea, toda la realidad, todo lo que viene a partir del trabajo, que es mucho, ¿no? 40 horas de nuestra semana, al menos, dedicadas al trabajo, y cuánto de la dinámica de vida pasa, y de la realidad social, por lo que hacemos en el trabajo, siempre estaría otra vez sesgada por la realidad del mal, ¿no? Ya sea a través de las formas de opresión, del subempleo, del trabajo en negro. Todo esto que vemos nosotros tiene raíz en este justo juicio de Dios por el pecado del hombre. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás, señalando la muerte física también del ser humano. Y ahí, inclusive a lo último, Dios vuelve a mostrar su gracia, porque no tenemos tiempo, pero tal vez Marcelo el domingo viene podrías hablar de los 2 árboles, ¿no? Y de la posibilidad de glorificación, que es a lo que deberían haber accedido los seres humanos, y lo que eso implicaría en lugar de haber accedido al árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo cierto es que aún Dios resguarda que coman del árbol de la vida y perpetúen un estado de mal, ¿no? O sea, no haya posibilidad de que la realidad en la que se encuentra sea revertida, ¿no? Lo vemos al relato. Le dejo temas a Marcelo para el domingo que viene, para que él hable. ¿Está bien? El contexto de pacto atraviesa todo. Esta es otra de las cosas muy interesantes, otro hilo transversal. Está lleno de lenguaje de pacto este texto, ¿no? 2 árboles que representan al bien y el mal. Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Tema que es reiterativo en toda la Escritura, en Éxodo 20, por ejemplo, y en donde vemos que las maldiciones que vienen como fruto de la desobediencia de los padres del género humano y las bendiciones que podrían haber venido como fruto de la obediencia de ellos sobre todo el género humano, Jesús como el segundo Adán viene a recibir.
¿Recuerdan? Pablo en Romanos 5, del 12 en adelante, se habla de Jesús como el segundo y el último Adán. Jesús recibe en sí mismo las maldiciones de la desobediencia, las consecuencias del pecado de Adán y que nosotros hemos confirmado a lo largo de las épocas. Pero también Jesús obedece, confía en la palabra de su Padre, de la manera que no lo hizo Adán. Se somete en obediencia a todo, resiste, ¿no?, al mundo con sus colores y sus cuestiones apetecibles y agradables a los ojos. Y en la resurrección recibe toda bendición espiritual. ¿Para quién? Para todos aquellos que Él representa ahora delante de Dios. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad que ahora camina en un patrón diferente. No en el de Adán, el hombre en autonomía de Dios, el hombre que desconfía de Dios, que rechaza la palabra de Dios, construye una sociedad alternativa, sino en Jesús, el hombre que confía en Dios, permanece en obediencia y revierte el caos, trayendo vida y resurrección, reconciliación, verdad en lugar de mentira, belleza, consuelo en lugar de dolor, ¿no?, etcétera. Ahí se alinea una nueva humanidad. Vemos todo esto en este texto maravilloso que Marcelo con profundidad va a desarrollar el domingo que viene. Pero bueno, algunas conclusiones, tanto más para decir de este texto. Podemos claramente ver reflejado en esa dinámica todo lo que nos sucede hoy, ¿no? Y tantos desafíos encontrados en ese texto, tantos llamados para nosotros encontrados allí, ¿no? ¿Cuál es el pecado de los pecados? En el que encuentra raíz todo otro pecado, ¿no? Bueno, alguien diría el amor al dinero. Pablo dijo que la raíz de todo mal era el amor al dinero. ¿Cuál es el problema del amor al dinero? Es haber reemplazado el amor a Dios por el amor al dinero, ¿no? Es haber puesto algo en el centro de la vida, que no sea Dios. Cualquier cosa o persona puesta en el lugar de Dios va siempre a traer caos, esclavitud, pobreza, miseria para quien lo ha hecho y para alguien más, ¿no? Es ese plantar bandera de una vida en autonomía de Dios, en autonomía moral, en autonomía intelectual, en autonomía relacional, en autonomía vocacional, donde se cree Dios no es suficiente como fuente de mi vida. Dios no le va a dar suficiente sentido a mi vida, no le va a dar suficientes recursos a mi vida. Dios no es lo suficientemente confiable, no es lo suficientemente profundo en términos cautivante en términos intelectuales. Dios no puede dar respuesta a todos los misterios que el ser humano ha planteado. Dios no es suficiente. Mi razón lo es. Mi propuesta alternativa lo es. El pecado de todos los pecados. Cristo vino a probarlo distinto, ¿no? Cristo vino a mostrar que Dios sí es suficiente. El llamado a nosotros hoy, ¿no?, es, al contrario de Adán y de Eva, a depositar nuestra confianza en la palabra de Dios. Qué gran acto imposible contra natura, en lo que necesitamos ser asistidos desde afuera, porque todo nuestro ser interior gravita hacia la confianza en nosotros en primer lugar. Jesús dijo que era tan difícil como nacer de nuevo. Pero qué bueno que Dios esté dispuesto a operar ese milagro en tu corazón y en mi corazón, o a renovarlo si ya ha operado. Que se ha puesto Dios otra vez en el centro de nuestras vidas. La creación gira en torno a Él, no en torno a mí. Él es fuente de toda razón y justicia, no lo soy yo. Si a Él lo tengo como centro, toda producción cultural, todo quehacer social estará distinguido por sus virtudes morales. Y por supuesto también estará lo nuestro propio ahí, ¿no?, haciendo lo suyo, que va a ser, hasta que haya victoria completa. Si te entregas en manos del Señor, puedes ser parte de algo muchísimo más grande que llegar a fin de mes, que es tener buena salud, de irte de vacaciones 2 veces al año. Podés ser parte de un proceso de restauración cósmica. ¿Qué cosa más linda hay que ver relaciones destruidas restauradas?
conciencias culpables siendo limpiadas de obras que siguen a la muerte. Personas que viven en opresión, ser puestas en libertad. Estructuras de injusticia, ser transformadas para que sean estructuras de bien común. Qué maravilloso es que seamos parte de una nueva humanidad, cuyo amor a Dios es el eje principal, pero luego el amor al prójimo como a uno mismo. Otra humanidad, otra cultura, otra sociedad. Hay un llamado de Dios abierto a cada uno de nosotros a ser parte de este, no ciclo vicioso, pero este ciclo virtuoso en Cristo Jesús. Pablo decía eso, ¿no? Que si estás en Cristo, sos una nueva creación o criatura. Todas las cosas viejas, está diciendo, este ciclo viejo que tiene sus días contados, pasan. He aquí, todo es hecho nuevo a partir de Cristo. Tu ética, la búsqueda de belleza, el orden, la vocación, las relaciones, la familia, el trabajo, el uso del dinero, el propósito de vida, todo es hecho nuevo. Qué maravilloso este texto en medio del más profundo caos y lío causado por nosotros, la esperanza que Dios, justo, soberano, bondadoso, trae a nosotros mediante Cristo. Qué lindo que podamos renovarla en esta noche, o tal vez aceptarla por primera vez, ¿no? Y vamos a hacerlo al compartir la cena del Señor.